Comenzaban las vacaciones de invierno. Era un lluvioso y frío viernes por la tarde. Recién llegaba de la secundaria, empapado. Estaba tan mojado por la lluvia y mis pies estaban tan cubiertos de lodo que tuve que darme una buena ducha. Luego de la ducha, ordené mi habitación y me senté frente al ordenador, sin nada que hacer. En las redes sociales no había nada interesante. Solo le daba like a los posts de mis amigos y contestaba mensajes. Como no me llamaba la atención nada, comencé a realizar búsquedas aleatorias en el navegador. Nada interesante. Hasta que, por alguna razón, escribí A2R012. Los resultados eran escasos y sin relación entre ellos. Bajé y le di a la página 2 de Google, intrigado, ya que en muy pocas ocasiones me había metido allí. Nada interesante, hasta que encontré un blog que me llamó la atención, ya que estaba escrito en código Morse. Le di clic y la página se llamaba A2R012.com. La página no tenía nada del otro mundo. De hecho, era un blog muy viejo que databa del año 1999. Obviamente, la estética de la página no era la mejor, entendible si el blog tiene ya 2 décadas. Seguí en busca de algo interesante hasta que lo encontré. Era un link de descarga en la parte inferior del sitio web. Sin pensar, le di clic y el archivo se tardó unos cuantos minutos, ya que mi ordenador estaba viejo y lento, pero al fin se descargó. No era un solo archivo, sino varios archivos, concretamente 7 archivos. El primero se llamaba G0going2.jpg. Cuando lo abrí me llamó mucho la atención, ya que a pesar de la muy mala resolución, logré darme cuenta de que la foto era de una carretera nevada. La carretera se encuentra en el poblado donde yo vivo, a unos metros de mi casa. En la foto también se podía observar un espejo retrovisor, lo cual indica que la persona estaba dentro de un auto. Luego abrí el segundo, TT58.jpg, solo una foto movida de la misma carretera, nada que destacar. El tercero, el cuarto y el quinto tampoco tenían nada que destacar. El sexto archivo tenía como nombre almost.jpg. Almost significa casi en inglés. Se veía a la entrada un bosque cerca de mi poblado, con los copos de los árboles cubiertos en nieve. Y el último, de nombre comhittag.jpg, el nombre me pareció muy extraño, parecía en algún idioma nórdico. Así que le di copy-paste en el traductor y le puse detectar idioma. Resulta que comhittag en noruego significa ven aquí, por favor. Sentí un leve escalofrío, no lo sé por qué. Al abrir la pixelada imagen no se lograba ver más que una grieta en el tronco de un árbol, el cual extrañamente logré reconocerlo, ya que en numerosas ocasiones he ido a ese bosque. Cerré el ordenador y decidí ir yo mismo a la zona del bosque que por alguna razón estaba en ese blog. Me abrigué, tomé un paraguas y me fui sin que mis padres se dieran cuenta. Fui caminando al bosque. Al fin y al cabo me quedaba relativamente cerca. Estaba súper oscuro en el bosque. Ya estaba anocheciendo. Intenté adentrarme lo más rápido que pude, pero mi madre me llamó por teléfono. Atendí y le dije que estaba en casa de un amigo. Seguí mi camino hasta que llegué. Encontré la grieta del árbol de la foto. La iluminé con la linterna del celular y había un bulto negro. Decidí sacarlo de la grieta y le di una sacudida, ya que estaba lleno de mugre. Abrí la bolsa y había una cinta de video que tenía escrito con marcador de color rojo, «Vete de aquí». En cuanto lo leí, sentí unos movimientos detrás de otro árbol y quedé en estado de shock. Luego, una persona con un pasamontañas negro me comienza a seguir. Corro agitadamente intentando salir del bosque. Cuando llegué al puente, el individuo se dio por vencido y se dio la vuelta. Estaba tan asustado que me puse a llorar. Una anciana me vio y me preguntó qué pasaba. Yo, secando mis lágrimas, le dije, «Nada, gracias». Llegué a mi casa y saludé a mis padres, intentando disimular lo agitado que estaba. Me metí a mi habitación, desempolvé la cinta de video que estuvo 2 décadas sin contacto humano y procedí a reproducirla en la grabadora del televisor viejo. Lo que vi me dejó marcado para siempre. El video se trataba de una chica que fue raptada en el bosque. La descuartizaron. En fin, no pude evitar taparme los ojos. Estaba tan choqueado que ni podía respirar. Al final de la cinta apareció un mensaje.
tú eres el siguiente. El 20 de julio de 1969, por primera vez el hombre llegó a la Luna. En 1970 se cancelaron las misiones Apolo 18, 19 y 20 por falta de presupuesto. El 7 de diciembre de 1972, el Apolo 17 fue la última misión oficial lunar. En 2011 salió un video de material clasificado de la NASA. Un determinado día llamaron a Benjamin Anderson, Nathan Walker y John Gray. Les informaron que la misión Apolo 18 estaba autorizada y era información clasificada y ultra secreta. Se trataba de otro viaje a la Luna, pero según la información, la NASA tiene alrededor de 300 kilogramos de rocas lunares, posiblemente más. La misión estaba compuesta por 3 astronautas, uno que se iba a quedar en la nave nodriza, Freedom, y los otros 2 tenían que inspeccionar la Luna a bordo de la nave Liberty. Ambas naves estaban compuestas de cámaras y micrófonos especiales para detallar todo suceso habido y por haber. El 25 de diciembre de 1974, los 2 astronautas descendieron a la Luna. Dan sus primeros pasos acompañados de cámaras filmadoras y del equipo de reconocimiento, incluyendo un auto parecido a un buggy. Determinan que la Luna tiene un clima helado, frío, está lleno de cráteres y rocas esparcidas por todos lados. Nathan recoge como muestra una pequeña roca de característica rara y la lleva a la nave. Los días van transcurriendo y ambos astronautas descubren en los sonidos del micrófono algo agudo similar a un chillido. A la vez comienza cierta interferencia en las comunicaciones. Los días van pasando y al hacer su recorrido lunar encuentran lo que sería pisadas similares al de una bota. Van caminando y encuentran una nave rusa. Al ingresar en ella descubren que todo estaba destruido y encuentran rastros de sangre esparcida. Benjamin se queda revisando la nave y Nathan se pone a revisar un cráter cercano y adentro encuentra un cadáver el cual sería del astronauta ruso. Al revisarlo encuentra dentro del traje una roca igual a la que recogió Nathan. Informaron inmediatamente al Departamento de Defensa sobre el suceso y ellos desconocían que los rusos hayan llegado antes a la Luna. Mediante que las horas pasan, las cámaras filman imágenes de lo que sería una criatura lunar, una especie de araña. Al descansar, escuchan ruidos fuera de la nave. Parecía que alguien caminaba por encima de la nave. Entonces se ponen a pensar, ¿habrá vida en la Luna? Al realizar otra vez su inspección rutinaria, encuentran que la antena de transmisión estaba completamente destruida. Nathan baja de la nave y se dirige a inspeccionar el área. Mientras que Benjamin se queda dentro de la nave, Nathan informa de que el auto todoterreno está volcado y ve unas extrañas huellas. De repente, le dice que tiene algo que le está caminando en el abdomen y después se va a su cabeza, donde Benjamin logra ver la criatura y se da cuenta que una especie de araña estaba dentro del traje de Nathan y lo empieza a atacar. Benjamin baja de la nave para rescatarlo. Al volver a la nave, su compañero Benjamin lo revisa y encuentra algo raro en la parte lateral de Nathan, en las costillas. De repente, sacó una especie de roca. Al parecer, esa araña había infectado el torrente sanguíneo y el cuerpo de Nathan. La infección era tan notoria que en la cara se le formó una especie de costras, con ojos rojizos, pupilas dilatadas. Al parecer, esas criaturas lunares se camuflaban convirtiéndose en rocas. Nathan se formó agresivo y destructivo. Le dijo a Benjamin que lo abandonara porque él ya sabía que iba a morir. Mientras tanto, el astronauta de la nave nodriza, John, no encuentra la forma de comunicarse con la nave Liberty ni con ninguno de sus tripulantes. Al encontrar desperfectos en la nave Liberty, ambos abandonan la nave e intentan marcharse en la nave rusa. Al transportarse a la nave rusa, Nathan le vuelve a advertir a Benjamin que lo abandonara y comienzan a empujarse. Entonces su auto vuelca y de repente Nathan desaparece en un cráter al ser arrastrado por aquellas criaturas. Benjamin en su desesperación intenta rescatar a Nathan en el cráter, pero se encuentra con las criaturas lunares. Asustado, salió del cráter y huyó hacia la nave rusa. Llegando a la nave, se comunica con el Departamento de Defensa y confirma la existencia de aquellas criaturas en la Luna.
Al escuchar eso, le niegan el regreso a la Tierra, ya que pensaron que él estaba infectado al igual que Nathan. Después de un corto tiempo vuelve a comunicarse con su compañero John para rescatarlo, pero el Departamento de Defensa le advierte a John que no lo rescatara, y él hace caso omiso a esta advertencia. Mientras que discute con el Departamento de Defensa, en la compuerta de la nave aparece Nathan diciéndole que lo deje entrar, pero Benjamin no lo deja, ya que está extremadamente infectado. Entonces Nathan comienza a golpear la ventanilla de la compuerta hasta que se detuvo porque las criaturas lunares le rodearon la cabeza. Nathan miró hacia el sol y explotó su cabeza por la presión y una criatura muchísimo más grande lo arrastra. Después de esto, Benjamin va a la cabina y despega. Entonces, cuando se dispone a transportarse a la nave nodriza Freedom, cuando entró en órbita, varias rocas, las cuales se convierten en una especie de arañas, se levantan. Al momento de ser atacado, pierde el control de la nave y va a chocar con la nave nodriza Freedom. Ambos mueren en el impacto. Los informes oficiales mencionan que la última misión era el Apolo 17. Tras la muerte de los 3 astronautas en la misión lunar, dan a conocer otros informes de las supuestas muertes. John Gray, piloto de la nave nodriza Freedom, murió en un accidente en una misión en Tallahassee, Florida, del cual nunca se recuperó el cuerpo. Nathan Walker, astronauta de la nave Liberty, su F-14 se estrelló en el Océano Pacífico cerca de la base aérea Cadena. Nunca se recuperó el cuerpo. Benjamin Anderson, astronauta de la nave Liberty, murió en una evacuación aérea en el Mar Chino del Oeste. Nunca se recuperó el cuerpo. Las misiones Apolo trajeron alrededor de 300 kilos o más de rocas lunares. Se obsequiaron cuento de ellas a dignatarios y algunas fueron robadas o extraviadas. Ciudad de Varginha, estado de Minas Gerais, Brasil. 20 de enero de 1996. El matrimonio de Eurico Rodríguez y Oralina Augusta fue despertado por 2 aterrados mugidos del ganado que cuidan hace 6 años en un vallecito junto a la ruta, justo a la entrada de la ciudad. Creyendo que se trataba de cuatreros, Oralina abrió una ventana de su sencilla casa y Eurico otra. Oralina, mirando hacia el sur, no vio más que ganado espantado, corriendo. Eurico abrió la ventana que daba hacia la ruta y se quedó de una pieza. A la pálida luz de la luna y a apenas 30 metros de distancia, flotaba en perfecto silencio un cilindro gris del tamaño de un ómnibus. Rasando a 4 metros de altura, el cilindro se movía lentamente hacia el norte, sin alas, sin humo, ni luces. Eurico salió de su shock y llamó a los gritos a su mujer. Él no lo recuerda, pero su mujer dice que su grito fue: «Oralina, hay un submarino sobre el campo». Su mujer, que hoy recuerda con risas su cómica definición, corrió a la ventana y vio la nave. Por más de media hora contemplaron asombrados la extraña aparición hasta que desapareció por encima del morro que limita el pequeño campo. 9 horas después. Ese mismo día, un habitante del municipio de Alfenas, situado a unos 80 kilómetros de Varginha, declara haber visto una criatura que parecía un molo de 1,5 metros de altura, con 3 chichones en la cabeza. Esa misma mañana, a las 10:30, los bomberos de Varginha capturan a la extraña criatura. Los veteranos ufólogos y abogados Vittorio Pacasini y Ubirayaja Franco Rodríguez, que investigaron los hechos, verificarían que la criatura fue capturada por 4 hombres, sin que ésta ofreciera resistencia alguna, con una red como las que se emplean para atrapar perros. Por la tarde, Valquiria, Lilian y Katia, 3 adolescentes, 2 de ellas hermanas, que regresan tranquilamente a sus casas poco después de terminar su jornada escolar, tienen un encuentro que jamás olvidarán.
Arrimado a un muro de un terreno baldío, a menos de 7 metros de ellas, se encontraba agachada una criatura semi-humana con la cabeza entre las piernas, de no más de 1,5 metros de altura y enorme cabeza, coronada por 3 extrañas protuberancias, ojos grandes y rojos, piel marrón viscosa con venas saltonas. A las niñas les parece que la criatura estaba desnuda y tan asustada como ellas. Aterradas, huyeron. Pocos minutos después, llegaban a su casa. Luisa Elena Silva, la madre de Lilian y Valquiria, las esperaba ansiosa por el retraso. Las vi llegar llorando, temblando, casi ni podían hablar. Cuando me vieron, me abrazaron espantadas y me dijeron que habían visto al capeta, al diablo. Pero las chicas insistían. Habían visto algo que no era gente ni animal, un diablo. Ni los retos maternos las disuadían. Doña Luisa, vencida, decidió investigar y le pidió a una vecina que las llevara al baldío en su camioneta. Medio barrio ya estaba reunido en la esquina, escuchando y comentando. En el baldío, Luisa encontró apenas 2 huellas enormes y un indefinible olor, lejanamente parecido al del azufre. La familia volvió a casa, alterada y sin saber en qué pensar. Poco después, una tormenta fortísima borraba todo rastro del incidente en el baldío. Ocultando las pruebas. La criatura es idéntica a la capturada por la mañana en la misma zona. Avisados de su presencia, soldados de la Escola de Sargento de las Armas de 3 Corazones, oficiales de la Policía Militar y los bomberos de Varginha proceden igualmente a capturarla. Estos 2 seres no vivieron mucho y sus cuerpos, al final del mismo día 20, pasaron a disposición del Hospital Regional de Varginha primero y del Hospital Humanitas después, en la periferia de la ciudad, centro dotado con los mejores equipos clínicos del área. Ambas criaturas fueron colocadas en cajas de madera y cubiertas con un plástico blanco. También supieron que la primera entidad, la capturada por la mañana, se mantuvo más tiempo viva que la segunda, que comenzó pronto a desprender un desagradable olor fétido. Los cuerpos de las criaturas fueron sometidos a una necropsia por el famoso forense Badán Palájares, el mismo que examinó el cráneo del criminal nazi Menkeler. Sin embargo, Palájares desmentiría más tarde públicamente su participación en el caso. En cuanto a las operaciones militares, según los 2 ufólogos, fueron ordenadas por el teniente coronel Olimpio Wanderly Santos de la ESA de 3 Corazones, quien también negó rotundamente a la prensa su participación en el caso. El traslado de los cuerpos. Las investigaciones de Pacasini y Rodríguez les llevarían a poder reconstruir parcialmente lo sucedido. Averiguaron que el lunes 22 de enero, un convoy de 3 camiones partió a las 15:30 horas rumbo a la Escola de Sargento de las Armas de 3 Corazones, a 25 kilómetros de Varginha, a donde llegaría a las 19 horas, entrando separados para no llamar la atención. Ya en la madrugada del 23, el capitán Ramírez saldría de la SA en un jeep. Esos mismos camiones, más tarde participaron en el transporte inicial de las criaturas, saldrían también a las 4 de la mañana, acompañados por el sargento Pedrosa. El capitán Ramírez esperaría los camiones en una unidad del ejército cerca de la ciudad de Campinas, desde donde se dirigieron a la Unicamp, una de las más importantes de Sudamérica, equipada con tecnología de punta. Momento a partir del cual se pierde definitivamente su pista. Militares irritados. Hoy, más de 70 ufólogos han visitado ya Varginha para investigar, desde Bob Pratt del National Enquirer hasta John Mack, profesor de psiquiatría de la Harvard Medical School y experto internacionalmente reconocido en el terreno de las abducciones, dando credibilidad a los hechos. Es más,
10 de las principales organizaciones ufológicas de Brasil han firmado un documento en el que denuncian la existencia de una verdadera y compleja operación que involucra a autoridades militares y profesionales civiles, que resultó en la captura de criaturas no clasificadas biológicamente y que han sido mantenidas bajo vigilancia médica y posteriormente retiradas de la ciudad. ¿Quién puede decir que al pensar en ella no siente un temor primitivo, profundo? Sin embargo, su mera mención también es sinónimo de curiosidad y misterio, ya que nadie sabe con certeza qué hay más allá del mundo de los vivos. Pero hay algo que sí sabemos, y es el hecho de que tarde o temprano, la muerte vendrá a buscarnos y no tendremos más remedio que acompañarla. Pero ¿cuándo y cómo nos llevará? Estas dudas nos intrigan y nos angustian desde que somos conscientes de nuestro propio fin, y ya nunca nos abandonan. Curiosamente, esta historia nos presenta un caso que va en contra de las reglas de la vida. Se trata de la experiencia de Juan, un hombre uruguayo del departamento de Paysandú, que recibió un mensaje que nadie esperaría recibir. Un mensaje muy preciso que contenía el día y la hora exacta en que la muerte vendrá a buscarlo. El humano siempre se ha sentido atraído por el futuro, por tener algún dato acerca de lo que le pasará en el humor, los negocios, la fortuna. De ahí que la figura del vidente sea tan venerada por muchas personas, y en ocasiones, estos visionarios sean considerados prácticamente seres divinos. Tal es el caso del famoso Nostradamus. Pero ¿qué ocurre si la información que obtenemos de nuestro futuro es la que por nada del mundo querríamos saber? Esto le sucedió a mediados de la década del 70 a Juan, un hombre que trabajaba en la fábrica de cerveza norteña, una empresa sanducera que hace algunos años dejó de funcionar. Juan cumplía turnos rotativos, por lo que realizaba su jornada laboral de mañana, de tarde o de noche. Cuando aquello terrible ocurrió, aquel día le tocaba entrar en el horario nocturno, más precisamente a las 3 de la madrugada. Esa noche, Juan salió de su casa hacia la fábrica cervecera, como tantas veces lo había hecho, y comenzó a caminar las 6 cuadras que lo separaban de la empresa. Él sabía que el último tramo del camino era el más sombrío, dado que los árboles que custodiaban los costados del sendero casi no dejaban pasar la luz de la luna a esa hora de la madrugada. Pero por alguna razón, aquella penumbra se había tornado más inquietante que nunca. Alguien estaba con él. Juan tenía la seguridad de que alguien lo acompañaba, y esa extraña sensación fue aumentando hasta que no soportó más y decidió darse vuelta. Se tranquilizó cuando descubrió que el camino por el que venía estaba vacío, que no había nadie a sus espaldas. Sin embargo, cuando giró la cabeza para retomar su andar hacia la planta laboral, lo vio. Había un monje, o al menos eso parecía. Era una figura vestida con una larga túnica negra y una capucha que impedía que se viera el rostro. Juan quedó aterrado por el aura siniestra de aquella silueta. Sin embargo, más miedo sintió cuando escuchó el anuncio que le hizo. Desde el hueco negro que era su para bajo la capucha, surgieron las palabras que lo condenaban. Aquel monje, o lo que fuera, le aseguró que moriría en el día de su próximo cumpleaños. Más precisamente, le dijo que dejaría de existir el 20 de mayo de 1976 a las 19 horas exactas. Fue tal el susto que experimentó Juan que ya no se dirigió a su trabajo, sino que regresó a su hogar. Pálido, temblando de pies a cabeza, el hombre logró contarle a su mujer lo que había pasado. Para Juan, aquel monje era la mismísima muerte, la parca en persona, anunciándole el día en el que lo vendría a llevar. Tanto su esposa como todos aquellos que oyeron de boca de Juan el relato de su misterioso encuentro trataron de tranquilizarlo, de decirle que había sido víctima de un producto de su imaginación. A esas horas de la noche y en un camino tan sombrío, la mente podía haberle jugado una mala pasada. Juan estaba seguro de lo que había visto y escuchado, pero aún así trató de convencerse de que los comentarios de sus amistades eran acertados. Intentó olvidarse de que el anuncio funesto, de aquel monje oscuro. Y así pasaron los días, las semanas, los meses, hasta que llegó el día de su cumpleaños. Aquel 20 de mayo, Juan almorzó con su familia y compartió un café con algunos amigos que llegaron a saludarlo en su día. Eso lo mantuvo distraído por un rato,
hasta que, a eso de las 4 de la tarde, se fueron. En ese momento comenzó a recordar la sentencia de muerte vaticinada por aquel extraño monje. Fue allí cuando sacó cuentas y se percató de que faltaban solo 3 horas para las 7 de la tarde, hora marcada como la hora de su muerte. Juan sentía como su corazón se aceleraba y los pensamientos se arremolinaban en su cabeza, imaginando las diferentes formas en las que la muerte podría presentarse. Todo esto era demasiado para él, una locura, pero no podía dejar de pensar en ello. Así que ideó una manera de engañar, por unas horas, a su mente y olvidarse de sus peores miedos. Se le ocurrió ir al cine con su esposa. De esta manera, entraría a la primera función, la de las 18 horas, y para las 19 estaría pensando en otra cosa. Seguramente nada acontecería y todo volvería a la normalidad. Al llegar al cine, Juan y su esposa se sentaron en las butacas y comenzaron a disfrutar de la película. Pero gradualmente, Juan empezó a sentirse mal. Primero percibió que algo no estaba bien a su alrededor. Había algo que lo incomodaba. Después, directamente, empezó a descomponerse. Percibió un dolor punzante en la nuca que se fue haciendo más y más intenso, como si una mano lo presionara cada vez con mayor intensidad. Además, de pronto tenía calor, mucho calor. Juan decidió entonces levantarse e ir al baño. Tal vez si se refrescara se sentiría mejor. Ante la mirada preocupada de su esposa, Juan se puso de pie y dejó su butaca. Encontró el pasillo que conducía al baño y, bastante mareado, tanteando las paredes, consiguió abrir la puerta del sanitario de hombres. Por suerte, no había nadie. Comenzó a mojarse la cara, pero contrariamente a la frescura del agua, él sentía más y más calor. La esposa de Juan resolvió que su marido estaba tardando demasiado y fue a buscarlo. Acompañada por uno de los acomodadores del cine, llegó hasta el baño de caballeros y al no verlo pensó que se habían desencontrado. De todas maneras quiso asegurarse y empezó a abrir todas las puertas del sanitario. Detrás de una de ellas encontró a su marido sentado sobre un inodoro, con la mirada perdida. Juan estaba muerto. Los médicos que examinaron el cadáver concluyeron que aquel 20 de mayo de 1976 Juan había muerto por un paro cardíaco. Y en el acta de defunción constó la hora de su fallecimiento, las 19 horas, en punto, tal como la muerte vestida de monje se lo anunciara. La familia de Juan piensa que la muerte cumplió con su palabra, que ella misma se presentó el día de su cumpleaños a la hora indicada para llevárselo, tal como aquel siniestro personaje había manifestado. Lástima que no le creyeron en su momento. Tal vez de haberlo hecho, de haberse tomado más en serio el relato de Juan, sus familiares podrían haber evitado tan terrible desenlace. ¿Casualidad o causalidad? Un eterno debate, así como aquel que mantiene la vida y la muerte mientras dura nuestra existencia. Debemos prestar atención, porque cualquiera de nosotros puede ser el próximo que reciba un aviso como esta historia. Hola, mi nombre es Arthur Harrison. Bueno, siempre he sido un fan de la serie Doom. Dejé de jugar por un tiempo porque mi computadora es tan mala que no podía trabajar ya y mi padre estaba dispuesto a comprarme una nueva. Hasta que, finalmente, mi padre compró una PC nueva para mi cumpleaños. Estaba muy emocionado y lo primero que hice fue descargar todos los juegos de Doom. Estaba tan emocionado. Cuando completé todos los juegos, estaba buscando algunos WADs para jugar. WADs son un tipo de modificación para Doom, y algunos son muy avanzados. Jugué varios WADs y estaba encantado con la belleza de algunos y me eché a reír de lo malo y noob de otros WADs. He descargado WADs desconocidos, que no había jugado todavía porque algunos fueron buenos aún siendo desconocidos. Pero un día encontré un WAD para Doom 2 con el nombre 7869. Eso es todo. El chico era probablemente demasiado perezoso para nombrar el WAD. Bueno, lo descargué. No era una buena idea. Al principio pensé que era un WAD de broma, porque cuando lo abrí lo primero que apareció fue una imagen de un demonio con un grito que casi rompe mis tímpanos. Maldita sea, salté de la silla, casi perforo al monitor. Hice clic en jugar y la única dificultad disponible era imperdonable. Pensé que tendría otra vez un screamer, pero estaba equivocado. Empecé en el primer mapa del Doom, pero sin monstruos, sin munición, sin nada, solo tenía una pistola con una bala.
Atravesé todo el nivel, fue muy aburrido. Cuando llegué al final del nivel, ya pensando en abandonar el juego, me encontré con un Cyber Demon. Disparé, pero se me olvidó que tenía solo una bala. Entonces él me mató. Cuando hice clic en Enter para reiniciar el nivel, imágenes extrañas comenzaron a aparecer y la música del primer nivel de Doom comenzó invertida y muy aguda. No pude hacer una pausa. Habían fotos de perros muertos. ¿Qué demonios era esto? No podía salir del juego. Cuando las imágenes dejaron de rodar, la música y el sonido se detuvieron completamente y terminé en el segundo nivel de Doom. 2. No había monstruos otra vez. Solo tenía una escopeta con 40 balas. Cuando fui hasta el final de un río nuevo que no estaba en el mapa original, entré en una casa y conseguí la llave roja, entré en la puerta roja y vi otro Doom Guy delante de mí. Se oía un sonido muy bajo. Cuando me disparó, él perdió su salud, y cuando le disparé, perdí salud. Estábamos iguales. Cuando ambos morimos, la imagen se veía mal y se desvanecía. Poco después apareció el mensaje, «Has llegado hasta aquí». Y luego la música del primer nivel de Doom inició muy alta y el volumen, que estaba muy bajo, ahora subió bastante. Aparecía en un lugar circular, completamente a oscuras y con un botón en el centro. Al presionarlo, apareció una imagen de un hombre muerto con la cabeza y vientre abierto y el mensaje «Has muerto», junto con ruidos de voces invertidas, la música distorsionada y gritos, muchos gritos. Inmediatamente apagué la computadora. Borré el WAD y fui al sitio en el que lo había encontrado. Envié un correo electrónico al chico que lo había publicado, lo maldije con todas las malas palabras que existen. Pero entonces él me respondió, hablando tranquilo. Dijo que no era el creador, pero sabía quién había sido el joven que lo creó. Le pregunté quién era. Dijo que su nombre era Daniel. Él era bastante problemático. Hizo un montón de problemas en la ciudad en la que vivía. Fue expulsado de 6 escuelas y ya había golpeado a profesores. Era adicto al juego Doom e hizo miles de WhatsApp absurdos. Otra cosa que le gustaba hacer era grabar tonterías con su cámara. Le pregunté qué pasó con Daniel. Dijo que Daniel empeoraba cada día. Un día mató a un hombre y sus padres no tuvieron más opción que internarlo en un hospital mental. Y se suicidó. Lo peor de todo es que hizo una compilación de varias cosas absurdas con el video que realizó el asesinato, junto con imágenes de Doom que aparecen al azar. Después de eso, todos dejaron la pequeña ciudad en que vivió, temiendo que algo malo podría suceder. Dijo que estaba sorprendido de que yo no supiera esto porque sus extraños WhatsApp se filtraron en la comunidad de Doom hace algún tiempo, junto con el video. Él me lo envió y dijo que era bastante asqueroso, insano y me haría sentir muy incómodo, como deprimido. Lo peor de todo es que el video había sido editado un día después de que Daniel se suicidó. Lo vi y realmente me arrepiento. Honestamente no sé por qué lo había abierto, incluso con la advertencia. En primer lugar, aparecieron un montón de imágenes absurdas junto con la banda sonora de Doom invertida durante 5 minutos. Realmente me sentí deprimido viendo esto por alguna razón. Y el video no tenía ningún botón de pausa y no podría adelantarlo ni regresarlo de nuevo. Después de un montón de imágenes absurdas, semejantes a un hombre golpeándose la cabeza con un libro, Daniel apareció caminando en el monte, filmando, y parece que hay alguien en el suelo. Es un hombre rogando por su vida. De repente cosas comenzaron a aparecer sin sentido. Imágenes de Doom aparecieron brevemente en la pantalla. La pantalla se puso negra por 10 segundos y estoy seguro que vi algo oculto en la pantalla negra. No sé qué, pero probablemente una cara. Daniel comienza a cortar el vientre del hombre con un machete. Comienza a tomar sus intestinos y comérselos inmediatamente. Así comenzaron a aparecer imágenes de perros muertos y animales muertos con imágenes de demonios de Doom. La siguiente escena fue horrible. Abrió la cabeza del hombre y comió su cerebro. Pronto aparece la imagen de un niño sonriente, probablemente la imagen de Daniel. Entonces la música de Doom comienza a reproducirse muy mal, pero distorsionada. Las imágenes absurdas comenzaron a aparecer en un bucle infinito y el video del chico golpeándose la cabeza con un libro apareció muchas veces. Ruidos de tono alto tomaron el control del video junto con imágenes horribles y sangrientas. Al final, la pantalla comienza a girar en blanco y permaneció así por 10 segundos. Luego aparece la sonriente foto de Daniel por 1 segundo y el video termina.
Realmente me sentí deprimido viéndolo, una depresión muy grande que no puedo describir. He intentado olvidarlo, pero esas imágenes estuvieron en mi cabeza por más de un mes. Poco a poco he conseguido olvidar, pero todavía he tenido algunas pesadillas. Hace unos días, un amigo mío vino a mi casa y estuvo husmeando en mi computadora mientras yo veía televisión en la sala. Finalmente encontró el video que no se puede eliminar y había estropeado mi nuevo PC. Él vino corriendo a mí y me preguntó ¿qué demonios era eso? Dije que era un video que descargué por error y ya no pude eliminar. No pensé que él creería la verdad. Así que el desgraciado mostró el video a sus contactos de correo electrónico sin que yo me enterara. No sabía qué había hecho hasta que alguien me lo envió. Ahora todo mi barrio sabe del desgraciado video y pronto estará en todo internet. No podía dejar de pensar en eso. Tuve muchas pesadillas, cualquier cosa me ponía nervioso, temía que algo malo sucediera. Estos días recibí por correo una caja con una pequeña nota y cuando la abrí casi vomito. Había un perro muerto dentro. Lo que estaba escrito en la nota es algo que hasta ahora me da calosfríos. No debiste mostrar ese video a nadie. Esta es una pequeña advertencia. Señor Daniel Murray Thompson.